Muchas gracias. Gracias a la organización, al Ministerio de Cultura, Grefa, por la invitación, ¿no? Y por la oportunidad de poder explicar un poco nuestra experiencia en Barcelona respecto a este tema, ¿no? A la integración de nidos en edificios. Nosotros, pues se podría decir que la bandera de salida fue, como explicaré ahora, el halcón peregrino. Ahora explicaré. Pero antes quisiera hacer una reflexión respecto a la relación que ha existido entre la biodiversidad y el ser humano, ¿no? Las culturas antiguas, las paleolíticas, por supuesto, las culturas existentes actualmente en la Amazonia, las pocas que quedan ya en las zonas selváticas de África, tienen muchísima relación con la naturaleza. La naturaleza es un elemento que coexiste con estas culturas y con el ser humano en general, y por tanto el ser humano siempre ha tenido relación, que ha perdurado se puede decir hasta la actualidad, pero cada vez con menos vigor en el mundo rural, ¿no? En el mundo rural siempre se ha tenido un cierto respeto. También hay antagonismos, por supuesto, ¿no? Pero siempre se ha tenido un respeto por la fauna que rodeaba, ¿no?, las actividades en el mundo rural. Aquí están unas muestras, unas cuantas fotografías, por ejemplo, las puertas en el ámbito rural para que entran las golondrinas, ¿no? La golondrina como un elemento muy relacionado, ¿no?, con lo sagrado. Unos nidales antiguos del principio del siglo XX, probablemente para que en una casa también del principio del siglo XX, obviamente, para que se metieran gorriones o posiblemente vencejos, ¿no? Son nidos artificiales antiquísimos, ¿no? O los postes, las estacas para que separaran las rapaces nocturnas, para que controlaran los ratones. Esto se ponía en práctica, ¿no?, antiguamente, ¿no?, en los campos de cultivo, ¿no?, en algunos lugares. O mismamente los palomares tan bonitos, tan espectaculares que hay en Tierra de Campos, en Valladolid, o en la Tierra del Pan, en Zamora. Estos palomares donde han coexistido más o menos establemente cernícolos primillas, palomas, por supuesto, pero también lechuzas, ¿no? Se les ha permitido coexistir, ¿eh? Por tanto, el mundo rural y el ser humano primitivo ha tenido una relación estrecha con la naturaleza. Es desde el momento que el ser humano inventa la ciudad, un invento extraordinario que ha permitido un desarrollo tecnológico espectacular. La ciudad es un concepto en el que de forma inmanente está ya hay una exclusión de lo natural. Si atendemos a la etimología, civilización deriva de civitas, de ciudad. La civilización se contrapone a lo salvaje. Salvaje viene de silva, de bosque, de selva. Esta dicotomía es clara. De hecho, Lewis Mumford, que es un urbanista del siglo XX, ya ha fallecido, claro, hace tiempo, en su obra magna Historia de la ciudad, dice que la ciudad, cuando se inventa, cuando se crea, cuando se forma, ¿no?, las ciudades incipientes del Indo, del Éufrates, del Nilo incluso, crean una muralla física para defenderse de otras tribus, de otras personas, pero también para defenderse de la naturaleza. O sea, la ciudad nace un poco excluyendo la naturaleza. Pero es un concepto que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos, por ejemplo, de renaturalizar la ciudad. Es un poco renaturalizar no sería bien la palabra, sería naturalizar en todo caso, porque, como digo, la ciudad intrínsecamente conlleva el hecho de expulsar naturaleza. De hecho, muchas veces se hacen planeamientos urbanísticos muy atrevidos, ¿no?, en que se busca conectar los ambientes externos de la ciudad, los ambientes naturales, mediante corredores para que entre en la ciudad y conecte con parques internos urbanos. Y muchas veces no se tiene en cuenta que puede ser esto incompatible con ciertas prácticas que se pueden corregir, por supuesto, como por ejemplo el control de los roedores, ¿vale? Al hacer estos tipos de intervenciones suelen aumentar los roedores, y si se utilizan, por ejemplo, para combatir estos roedores,
rodenticidas anticoagulantes, por ejemplo, estamos haciendo una obra que va en contra, una acción que va en contra precisamente de esa naturalización de la ciudad. Estamos condenando muchas especies que se alimentan de roedores y que comen esos ratones, esas ratas, y se acaban envenenando, como por ejemplo lechuzas, búhos reales, etcétera. ¿Vale? Por tanto, esto va por delante. Como digo, nuestra relación con los edificios y la biodiversidad empieza con el proyecto de reintroducción del halcón peregrino en la ciudad de Barcelona. Esto se inicia en 1999, impulsado por Eduard Durany, que nos acompaña, que me acompaña, que está aquí presente. Se presenta al Ayuntamiento de Barcelona este proyecto, que se incardina muy bien, ¿no? Se compadece perfectamente con lo dispuesto en la Agenda 21, en lo que se recogió en la famosa Conferencia de Río de 1992, que ya habla de que las ciudades deberían hacer planeamientos en que se incluyera la biodiversidad, ¿no?, como uno de los vectores a tratar, y por tanto es un proyecto que encaja perfectamente en esta filosofía. El Ayuntamiento de Barcelona entiende que puede ser una medida atractiva y acepta el proyecto. Hemos de pensar que los nidos para hacer el hacking, para hacer la liberación de los halcones, se sitúan en unos edificios muy emblemáticos. La Sagrada Familia, por supuesto, Santa María del Pi, que es una iglesia gótica, ¿no?, de Barcelona, el Hotel Princesa Sofía, que ahora, bueno, no se llama ya Princesa Sofía, se llamó Sofía, y después como Sofi, o no, como ya se iba acortando el nombre, y el Yat, ¿vale? El Palau Nacional, donde está el Museo Nacional de Arte de Cataluña, y ya está, estos 4 lugares, que en cierta manera el hecho de poner cajas nido aquí e introducir una especie, abrió una nueva dimensión. Realmente es como romper una barrera. Porque, claro, cuando después ibas, ya lo vemos más adelante, a hablar con un edificio, en un edificio para colocar nidos de lo que sea, y decías, no, si es que en la Sagrada Familia han permitido hacerlo, ya la cosa cambiaba, ¿no? Un edificio protegido al máximo nivel. Bien, o Santa María del Pi, que es igual de protegido, ¿vale? Bien, actualmente, se hizo ese proyecto en 1999. Actualmente contamos con 8 parejas reproductoras en Barcelona. Yo creo que es un ejemplo de éxito de haber reintroducido una especie y que se haya consolidado. Actualmente hay 8 parejas, ¿no?, distribuidas por la ciudad, ¿no?, prácticamente por toda la ciudad, por toda el área urbana, ¿vale? Aquí está en el puerto hay 2 muy juntas, está muy cercana una de la otra, es curioso, está muy cerca. Aquí hay, la de aquí abajo, está el mismo puerto donde descargan barcos, descargan grano, de hecho es un silo. Y enfrente, veis esa torre de ahí, es el teleférico del puerto de Barcelona, el teleférico donde hay otra, es donde estamos Eduard y yo, allá arriba, es la otra, está cerquísima, ¿vale? De hecho, están tan cerca que hace 2 años, 3 años, el macho que estaba aquí en la ubicación de aquí abajo, aquí, murió, ya mayor, ¿no?, tenía 12 o 13 años, desapareció. Y el otro macho, el del otro, se fue con esta hembra, pero sin abandonar la otra. Y llevamos 3 años que el macho está con esta de aquí abajo y no abandona la otra hace puesta igualmente, pero tenemos que retirar los huevos porque no los incuba, los deja de incubar. Al principio los incuba bastante. Este año no solo no los ha incubado, sino que ha puesto 12. Está desquiciada la pobre, claro. El otro no la asiste, está con ella un ratillo, ¿no? Se va, ¿vale? Se va con la otra y está con la otra, ¿vale? Está fundamentalmente con la otra, ¿vale? Ese macho, el que hace esto, es hijo de esto de aquí, que es de la Sagrada Familia. Aquí está la Sagrada Familia. O sea, ha nacido en la Sagrada Familia, que debería dar otro ejemplo, ¿no? Realmente. No, pero no, o sea, es bastante gambitero, es bestial, ¿no? De hecho, el año pasado, sí, fue el año pasado, lo que hacemos nosotros es coger los huevos de la otra, de la abandonada, pobre, los incubamos y cuando nacen los pollitos se lo ponemos a este nido. Sí, a este nido. Porque esta hembra, es curioso, tiene algún problema de fertilidad
a veces hace un huevo, dos. Este año, por ejemplo, tenía solo un pollito. El año pasado, pues, bueno, sí, hace 2 años tenía también uno y le pusimos tres más, ¿no? Entonces la hembra los ve y enseguida se abalanza, les cubre, la hembra, ¿no? Les tapa, les da calor, enseguida les pone a alimentar. Y el macho vino al día siguiente, al día siguiente, porque tenemos una cámara, y cuando llega se para en la puerta y mira, yo creo que mira el número de la calle del nido. ¿Este es mi nido? Me cago. No, pero si tenía solo uno, si he venido aquí para eso, y se volvió a ir, ¿sabes? Se volvió a ir. Bueno, pues aquí tenemos esto. A ver si... Ay, perdón. A ver si puedo... Para atrás, es aquí. No sé si hay internet. No veo el cursor aquí. No sé si habrá internet. Voy a conectarme con la cámara que es en directo de la Sagrada Familia. No sé si podré. ¿Es posible? No, bueno, si no es igual, ¿eh? Está en directo ahora mismo y han volado ya 2 pollos. Hoy ha volado uno, ayer voló otro. Han salido al nido y solo queda el que este año le hemos puesto uno de los huevos que ha nacido en incubadora, se lo hemos puesto a este nido, o sea que lo está cuidando el abuelo, porque esta hembra el año pasado ya desapareció. Y lo está cuidando el abuelo, que tiene 16 años. Hace 16 años que nació en Barcelona, el que está ahí en la Sagrada Familia, le está cuidando. Mira, sí. Esto es. ¿Sí? A ver cómo está el asunto. Sí, aprovecho, lo miramos. Dale aquí a ampliar. Sí, vale, esto es la Sagrada Familia. Tórtola, yo diría, ¿eh? Es tórtola turca. La mayoría, ¿eh? Tórtola turca. Hay un vencejo aquí. ¿No? Esto es un vencejo, ¿verdad? Sí. Vencejo. La mayoría. Hay muchísima paloma aquí también, ¿eh? Paloma bravía doméstica, ¿no? Hay muchísima. De hecho, detrás de este nido, a 1 metro, hay un nido de paloma. Hay una paloma que tiene un pollito. Cuando fuimos a anillar los pollos estaba ahí. O sea, al lado mismo, es vecina del halcón, ¿no? No sé si deben hablar entre... O sea, verse se ven alguna vez, ¿no? Están ahí, ¿vale? La cuestión es que puede capturar paloma. De hecho, es una pieza fundamental. Pero bueno, en este caso está alcanzando muchísima paloma, ¿no? ¿Vale? Muchas veces creemos, que ya lo aprovecho para decirlo, que el halcón puede servir... De hecho, cuando se introdujo en Barcelona, en 1999, se dijo en la prensa, no, esto lo hacemos para controlar las palomas. Yo creo que eso es un error. Yo pienso, en mi opinión, el hecho de utilizar la fauna, sí, darle un uso, o sea, adjudicarle un uso en provecho nuestro, es un error, porque muchas veces decepciona. En este caso, por ejemplo, el halcón sí que puede ejercer una presión y de hecho se puede notar, pero ya digo, aquí al lado hay un nido de paloma, o sea, sí, lo que suele hacer el halcón, como otros depredadores, es depredar sobre las palomas que están peor, en condición física, enfermas. Y de hecho es un agente que lo que hace es potenciar la sanidad del propio colectivo de palomas. De hecho, hay 8 parejas, probablemente en Barcelona, debido a que desde el año 2019-2020 el Ayuntamiento de Barcelona dejó de capturar palomas como método y utilizó un sistema, la nicarbacina, daban de comer nicarbacina y... sí, perdón. Utilizaron como método de control de palomas la nicarbacina, que es un método que lo que hacía era, lo que se pretendía hacer era esterilizar las palomas. Y no ha funcionado, y desde el momento que se dejó de capturar palomas a la actualidad es cuando han aumentado tantísimo, ¿no? La población de halcones en Barcelona. Había entre 1 y 3 parejas, según los años, ¿no? Desde que empezó a criar del 2005 al 2004, ha habido estas oscilaciones. Desde el 2019 ha aumentado hasta 8 parejas. De hecho, hemos visto que había recientemente otra pareja en una población al lado de Barcelona, Santa Coloma, ¿no? Bueno, bien, continuamos. El Ayuntamiento de Barcelona, cuando se propuso el proyecto de halcón,
Vimos enseguida que deberíamos también hacer un seguimiento, un censo de cernícalo. Se lo propusimos también al Ayuntamiento de Barcelona. Convendría hacer un censo de cernícalo porque puede haber una interacción con los halcones. Hicimos un censo. Detectamos, que ya estaba descubierta, pero la volvimos a poner en valor, digámoslo así, detectamos una colonia muy peculiar de cernícalo común, de cernícalo vulgar, en Montjuïc, en la montaña de Montjuïc, en un acantilado que da al puerto, una colonia de cernícalo que es rara, no es normal, de 20 parejas. Era increíble. 20 parejas de cernícalo vulgar, muchas que estaban unas muy cerca de las otras, eran semicolonias o una colonia laxa, se podía decir, porque los nidos estaban muy cerca unos de otros, ¿no? Se puso en valor esa colonia, el ayuntamiento tenía previsto hacer no sé qué intervención y eso ayudó a que no se hiciera, etcétera, etcétera. Bueno, y después, inmediatamente después, propusimos hacer un censo de golondrina. En catalán, ureneta vale para el avión común y para la golondrina, ¿no? Ureneta es para las dos especies, ¿vale? Entonces, contemplaba hacer un censo de avión común y también un censo de golondrina vulgar, que consistía, entre otras cosas, en enviar a los vecinos, pues, enviar notificaciones a los vecinos a través de revistas municipales, etcétera. Y fijaros, era el 2004 y lo que hacíamos era entregar estos folletos, repartirlos, y había detrás una especie de postal con franqueo pagado, era para tirar por correo, ¿no? Fijaros, suena un poco antiguo, ¿no? Eso, o sea, la gente decía, tengo un nido de golondrina en mi casa, ¿no? Te lo enviaba, te lo tiraba al buzón y lo recibía el ayuntamiento y nos decía, mira, esta persona tenía un nido. Bueno, y sirvió, aparte de hacer un censo, en los edificios donde había problemas con los nidos o donde se tiraron nidos, se les iba a hablar, se les comentaba que era una especie protegida, etcétera, etcétera. Se les ponían nidales artificiales, ¿no? Como en este caso, ¿no? Bueno, haciendo este censo y el del cernícalo y haciendo el seguimiento de los halcones, etcétera, se fue viendo la problemática de otras aves que crían edificios. En este caso, en Barcelona, por ejemplo, el vencejo común y el vencejo real. En Barcelona hay una gran población de vencejo real, ¿vale? Que vimos que en muchos casos pues quedaban afectadas por obras de rehabilitación hechas a destiempo, ¿no? Eso era frecuente, como veo, en todas partes, ¿no? ¿Vale? Se hacían, bueno, en cualquier momento, incluso, como este caso de aquí, dramático, se clausuraban agujeros de paredes medianeras, las que están en los laterales de los edificios, sencillamente porque seguramente había palomas y se cerraban, ¿no? Y se dejaban animales dentro. O los mechinales de algunos edificios históricos, pues se ponían estos horribles pinchos que yo creo que deberían prohibirse, porque no son, si los pones, tiene que ser dirigido a una especie en concreto, y esto afecta a cualquier especie. Por tanto, según la ley de biodiversidad de patrimonio natural, deberían prohibirse, porque no son selectivos, ¿no? Yo creo que al final se acabarán prohibiendo. Pues se quedan atrapados, vimos que se quedan atrapados, o bien en las cubiertas a la catalana, las cubiertas, por ejemplo, si vemos estos edificios aquí de Madrid Centro, si nos fijamos en la fachada, no hay estos respiraderos que en los edificios modernistas de la misma época en Barcelona comunican una especie de cámara de ventilación con unas bóvedas, que la volta catalana, unas bóvedas, ¿no? Que eso sirve para ventilar la cubierta. Pues yo no los he visto, no los veo. En cambio, en los edificios modernistas de Barcelona sí que aparecen y son donde se meten sobre todo vencejos, pero también puede ser cernícalos, grajillas, etcétera. Esto muchas veces también se ha tapado. Y finalmente, las medianeras, estas paredes que hay laterales en los edificios, también ventiladas. Aquí tampoco he visto, supongo que no debe construirse así, de esa manera. Estos se construían en los años 60, 70 y 80, se construían así y es una manera de impermeabilizar, ¿no? La piel esta que se ve por fuera es el pluvial y está agujereado por arriba y, bueno, y conduce a otra pared que es la medianera propiamente y deja una cámara que es excepcional para los vencejos reales. Aquí vemos un nido de vencejo real, eso de ahí de atrás. Los vencejos reales amalgaman cosas, y los vencejos comunes también, ramas, ramillas, cualquier objeto que el viento lo eleve, lo cogen y lo amalgaman con la saliva y hacen un nido, como una copa, ¿no? A veces muy grande. En los vencejos reales puede ser bastante grande, es un nido bastante grande, ¿vale? Entonces lo colocan en estas medianeras
que son nidos absolutamente geniales para esta especie. Pero claro, es un nido hecho involuntariamente, ¿no? Y a veces les queremos hacer nidos nosotros pensando y no los hacen tan bien, ¿no? Son nidos excelentes. Lo que pasa, claro, que las medianeras tienen su fecha de caducidad, ¿no? Y se tienen que rehabilitar, y aquí está el problema. Entonces, aquí no sé si podremos verlo. No, creo que no. Porque no... Aquí puse una cámara en un nido de vencejo real. Esto es un pollo ya crecido, que ya salió a finales de agosto, ya salió, no se vio. No funciona el vídeo, creo. A ver, así, aquí, sí, vale, pues sí, me nada. Este aquí, es que no lo veo bien, sí. ¿Aquí? ¿Cuál es? ¿Es este? No. Este es el vídeo. Sí. Y está incrustado. Está incrustado, ¿no? Bueno, si no es igual, ¿eh? Es que no sé si lo pilla como vídeo. ¿No lo pilla como vídeo? Pues Bueno, es igual, no te preocupes. igual sí, pero yo no sé. Es que antes no funcionaba así, pero era porque era fuera. Pues creo que no, porque Vale, es igual. transición. Vale, venga, no pasa nada. Hay dos pollitos al principio, que uno es este, que se caen del nido precisamente, de esa copa, estaría puesta en un sitio, se caen y pasan otros adultos, ¿no? Y no les hacen ningún caso porque los reconocen, es oscuridad absoluta, pasan de ellos, ¿no? Pero los alimentaron puesto que este es uno de los pollos ya crecidos. Bueno. Bien, vale, sí. Bien. Bueno, esto es importante. En el 2006 aproximadamente, alrededor de estas fechas, un agente del Cuerpo de Agents Rurals, de agentes forestales, sería así el equivalente, ¿vale?, de la Generalitat, se predispuso muchísimo para intentar favorecer los vencejos, sobre todo las rehabilitaciones que fueran respetuosas. Y, en fin, nos pusimos en contacto, Agents Rurals y nosotros, con la gente, con el ayuntamiento, seguíamos en contacto y tal, y empezamos a proponer, pues eso, colocación de nidos. Al principio lo que hacíamos es colocar nidos externos. Estos son, por ejemplo, modelos de las Wegler, de la empresa esta alemana, que es de fibrocemento. Los colocábamos en algún punto, ¿vale?, donde había rehabilitaciones, ¿vale? Aquí, por ejemplo, es una rehabilitación que se hizo con Passeig Urbà, ahora hablaré de Passeig Urbà, una rehabilitación de esta celosía, que los vecinos, en un edificio a cuatro vientos, los vecinos lo que querían era tapar todos estos agujeros, taparlos, arrasarlos, ¿no? O sea, nivelarlos, ¿no? Taparlos con mortero, para que, o por un alta material liso, porque aquí iban a dormir centenares de vencejo real. El vencejo real a veces no cría, sino que hay individuos sueltos, solteros, que no están emparejados, y van a buscar un sitio para dormir todos juntos, ¿no? Y venían a dormir cada noche, y se iban por la mañana a comer, venían cada noche, y claro, en ese momento hacían un jaleo bestial, era bestial, ¿no? Entonces contactamos con el ayuntamiento, con el servicio de subvenciones, que es Instituto Passeig Urbà, que les iba a subvencionar una parte, y entonces fue la primera vez en que el Instituto Passeig Urbà dijo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a considerar el vencejo real como si fuera un elemento arquitectónico a proteger, y con esa artimaña podemos aumentar la dotación presupuestaria, o sea, podemos subvencionar un poquito más, podemos llegar más lejos. Y entonces, al principio no querían los vecinos, porque detrás estaba el ascensor, y en ese momento, era media hora solo, cuando entraban a dormir, bueno, hacían un bestial, yo subía ahí, joder. Claro, si no te gustan los pájaros o algo, pues tienes... Bueno, la cuestión es que, bueno, hablamos con el presidente, no, de ninguna manera, porque no queremos ruido, no sé qué, de ninguna... Digo, pero usted, bueno, tiene que rehabilitar las 4 fachadas. Sí, de ninguna manera, imposible. Mira, Passeig Urbà está dispuesto a pagar el 25% de la subvención. Dijo, ¿dónde hay que firmar? Me gusta como... No, realmente no me molesta mucho, porque realmente... Bueno... Entonces se salvó, están ahí, no se pueden ver porque son muy fieles también. No solo son fieles al nido, sino al lugar donde van a dormir. ¿Vale? Andando el tiempo, pues se fue, no solo fue poner nidos, que vimos a la larga que no son muy eficaces, no son muy funcionales, los nidos
puestos. Muchas veces los vencejos, sobre todo el vencejo real, lo que hacen es buscar una alternativa, no suelen ocuparlos, no suelen, porque en este caso, por ejemplo, unos nidos que se colocaron en un edificio fuera de Barcelona, pero tiene relación porque es una compensación de que venía de Barcelona, pero es igual, se pusieron con las gens rurals en un pueblo fuera de Barcelona, en una cubierta, que está protegida, es un elemento arquitectónico protegido, se colocaron ahí unas de madera incrustadas, hechas a medida y tal y cual, y ahí sí se metieron los vencejos reales. Pero, por ejemplo, para grajillas, en un edificio modernista protegido en Barcelona también, se redujeron los agujeros, por ejemplo, o en Santa María del Mar, una iglesia muy parecida a la del Pi, que hablamos antes, se taparon los mechinales, ¿y qué pasó? Pues bueno, ahí iba vencejos, se volvieron a destapar y se dejaron a mitad. Es verdad que con esta acción se impidió que entraran las grajillas, porque aquí criaban las grajillas. ¿Vale? Bueno, andando el tiempo, pues se fueron haciendo más pruebas, más experiencias, ¿no? Hasta que más en el 2010 empezamos a intentar diseñar nidos integrados, ¿vale? A hablar con constructoras, en este caso un constructora privado que accedió a hacer nidos integrados, por ejemplo, es en la parte de alta para vencejo real. Esto es la parte construida. En la barandilla, digamos, del edificio, en el acabado final, pues se colocó eso. O bien los de las Wegle, pues incrustados en el edificio, en una rehabilitación, ¿vale? Y esto se ha ido cada vez haciéndose más... la opción más utilizada, que es la de integrar. Aquí, por ejemplo, en un tubo pasante hecho con impresora 3D, ¿vale? En un SATE, en la parte final del SATE, de la parte alta, pues poner esos tubos pasantes que comunican a una cámara. O esta intervención de Paisatge Urbà, que es el instituto municipal que he comentado antes, pues unos nidos integrados en fachada, ¿no? ¿Vale? Por tanto, resumiendo rápidamente, más de 100 intervenciones de nidos integrados, más de 100, porque no las contamos porque Paisatge Urbà, por ejemplo, ya las hace, ya está integrado, ¿no? Cuando hacen una rehabilitación, pues ya pone nidos, y hay nidos por ahí puestos que no sé, ¿vale? Incluso se pueden poner nidos en este tipo de solución para impermeabilizar las micheras, que es hay las medianeras, que es poner unas placas de estas de aluminio o de metal. Bueno, pues detrás se pueden poner unos nidos acolchados con el extruido con ese material, se pueden construir y ponerlas detrás, ¿no? ¿Vale? Bueno, y más nidos. Nidos externos ya no ponemos, prácticamente no se ponen, es raro que se pongan, ¿vale? Se editó una guía, Arquitectura y Fauna Urbana, con soluciones arquitectónicas. Luego la SEO editó otra, que es la aquí de abajo, aquí están las dos. Se han editado cosas relacionadas con fauna urbana en Barcelona, etcétera, ¿vale? Pero que es muy importante, ya finalmente, no Paisatge Urbà, sino ya como una medida asumida por el propio ayuntamiento ya en todo el área de Barcelona, cualquier tipo de edificio, en cualquier situación, un jardín urbano, cualquier obra, precisa de un estudio de impacto previo, en cualquier edificio, en cualquier privado, público, lo que sea. Es importante esto. En cualquiera se tiene que realizar este estudio previo. Cuando una persona cualquiera pide una licencia de obra, se le dice que tiene que mirar si en su edificio hay alguna especie protegida. Si la hay, se encarga un informe a un especialista, hay una lista de especialistas que hacen el informe. Puede ser que no se haga si es evidente que no hay nada, ¿no? Pero si hay sospechas de que pueda haber, se encarga un informe. Si no hay especies protegidas, el informe certifica que no hay especies protegidas, no hay agujeros, la especie protegida cría al lado, no en el propio edificio, etcétera, la obra no puede afectar, entonces no se necesita autorización especial a la Generalitat, a la administración competente, si no hay especies protegidas, y si hay especies protegidas, sí, se autoriza, se tiene que solicitar autorización para hacer la intervención y la Generalitat pide las compensaciones pertinentes, ¿no? Si se han de tapar nidos, pues le dirá, pues vale, te damos autorización, pero tienes que poner nidos artificiales integrados, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y eso atañe
a cualquier, incluso al propio ayuntamiento que haga una obra. Por ejemplo, ahora se está haciendo una obra en uno de los jardines de Montjuïc, el jardín Larival, que es un jardín protegido, etcétera. Y entonces se tiene que reconstruir unos muros. Pues esta reconstrucción, pues se tiene que mirar que se respete si hay murciélagos, si hay anfibios, porque ahí se refugian el sapo partero, etcétera, ¿no? Por tanto, esto es yo creo que es un avance muy, muy grande, ¿no? Y con que Barcelona, claro, tiene un especial, todo lo que se hace en Barcelona es como un altavoz para el resto de poblaciones de alrededor, pues los municipios de alrededor de Barcelona también están haciendo algo similar. Se están empleando, están encargando este tipo de informes, ¿no? A la hora de dar licencias. Pues bueno, con esto ya he terminado. Muchas gracias por su atención.